Hola, bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. Yo soy la doctora Denise Morales, presidenta de Global Diplomacy. En este episodio hablaremos sobre la diplomacia china, sus prioridades en el 2025, así como sus objetivos al futuro. Comencemos. China, un país que adquiere cada vez mayor influencia en la esfera diplomática mundial debido a su proactividad para promover el multilateralismo, la apertura y la cooperación, la resolución de conflictos a través del diálogo y la consulta entre los estados parte. En un mundo en constante transformación sin precedentes, China se ha vuelto un importante actor diplomático a nivel mundial. Desde lograr que el concepto de futuro común para la humanidad fuera establecido en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hasta lograr el apoyo de más de una centena de países a las tres principales iniciativas globales propuestas por China, así como la unión de más de tres cuartas partes de los países del mundo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la diplomacia china ha tenido una mayor relevancia en el plano internacional. Veamos las principales características de la diplomacia china para conocer sus prioridades diplomáticas. En 2024, China llevó a cabo una serie de eventos diplomáticos tanto en el país como en el extranjero y mantuvo conversaciones sobre asuntos exteriores. A manera de antecedentes entre los logros de la diplomacia china en 2024 se encuentra que la diplomacia de jefes de Estado fue la forma más alta de diplomacia china debido a que el presidente Xi Jinping planeó y dirigió personalmente la diplomacia de jefes de Estado. Entre los eventos diplomáticos más importantes para China en el 2024 se encontraron el 70 aniversario de los 5 principios de coexistencia pacífica, la cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África y el Foro de Cooperación China-Estados Árabes. Tan solo en 2024 el presidente de China viajó a Europa, Asia Central y América Latina. Uno de los elementos distintivos de la diplomacia china es su capacidad para realizar iniciativas independientes con el objetivo de promover la paz y con ello facilitar el diálogo para plantear el inicio de la solución de conflictos internacionales. La política exterior de China tiene nuevos conceptos basados en las nuevas iniciativas de China, como la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Civilización Global. Es importante mencionar que el papel de China en la solución de problemas globales es cada vez más aceptado, especialmente por los países del sur global. Uno de los eventos diplomáticos más esperados en 2025 es el Foro de la Cooperación de Shanghái, de la cual China será la sede en Tianjin y asumirá la presidencia rotatoria. De hecho, China está organizando más de 100 eventos en los ámbitos político, de seguridad, económico y de relaciones internacionales bajo el lema Manteniendo el espíritu de Shanghái, la Organización de Cooperación de Shanghái en acción. La Organización de Cooperación de Shanghái fue fundada en China y toma su nombre de la ciudad de Shanghái. Ahora bien, en cuanto a sus relaciones con grandes potencias, para China es importante el respeto mutuo entre estados, la amistad entre los pueblos, así como el enfoque proactivo y continua apertura. Así, por ejemplo, China y Rusia celebraron en 2024 el 75 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Este año se conmemora el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea. Y también este año, en el 2025, se conmemora el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y la India. Ahora bien, el futuro de la diplomacia china se define en tres objetivos principales. Uno, la defensa de la equidad y la justicia internacional. Dos, la salvaguarda de la paz y la estabilidad mundial. Y tres, la cooperación internacional. Concretamente, en 2025, la diplomacia china se enfocará en defender sus intereses nacionales, en promover la paz y estabilidad mundial, en promover la unidad en el sur global, así como en demostrar que el desarrollo pacífico debe ser tomado en cuenta por los países. Ahora hablemos un poco sobre China y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. China considera que los problemas complejos resaltan la relevancia de la ONU y que los desafíos urgentes requieren la defensa de la autoridad legítima de la ONU. Para China, todos los países deben ser reconocidos como miembros iguales, se debe respetar el principio de equidad y justicia, y es importante considerar el multilateralismo.
Para China es importante la ONU, de modo que trabajará para que el multilateralismo se mantenga vigente, trabajará por promover la justicia para el sur global, así como trabajará para construir un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. La diplomacia china busca el desarrollo de su país y promover un orden global justo. Ahora bien, hablemos un poquito sobre China y la diplomacia multilateral. La participación de China en la diplomacia multilateral, es decir, en aquella diplomacia en la que tres o más actores participan en las relaciones internacionales para desarrollar la cooperación internacional, para crear tratados o para participar en foros internacionales, ha sido muy importante y ha estado en desarrollo desde 1971, cuando logró tener un asiento en las Naciones Unidas. Desde entonces China ha formado parte de más de un centenar de organizaciones internacionales gubernamentales, así como ha firmado innumerables tratados internacionales. Aunado a ello, China ha participado activamente en temas de gobernanza global y en la regionalización de Asia a través de la cooperación. Además, China ha emprendido esfuerzos para consolidar sus relaciones con los países vecinos y fomentar el consenso con las naciones en desarrollo, con el objetivo de establecer una comunidad de futuro compartido. Es así como la diplomacia china, a través de sus principios, ha contribuido a la cooperación e inclusión, al desarrollo y el multilateralismo, así como a la paz mundial. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.